Buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Hoy es lunes 25 de septiembre, iniciamos esta última semana del mes de septiembre, caminando de la mano de Dios, dándole gracias, recordando que es la última semana del mes de septiembre, entonces el jueves es el último jueves de septiembre, como todos los últimos jueves de mes. Tenemos reunión de parejas, pero esta reunión de parejas va a ser diferente, no va a ser simplemente una reunión, una conferencia, sino que vamos a tener una cena de parejas. Pero para preparar la cena necesitamos que en el WhatsApp de la iglesia se contacten, llamen o cuando vayan esta semana a la iglesia confirmen que van a asistir para poder preparar la cantidad de cenas pues, que se separen. Entonces, para esta reunión, para el día jueves, con anticipación, vamos a inscribirnos y vamos a tener una cena romántica para las parejas. Entonces vamos a dar gracias a Dios por esta nueva semana que iniciamos de su mano. Vamos a ponerla delante de Dios para pedirle a Dios que nos bendiga, cuide y guarde de nosotros en esta semana y vamos a hacer la meditación que tenemos para esta noche. Así que los invito ahora. Señor, nosotros te damos gracias en esta noche por esta nueva semana que iniciamos hoy, que tú bendigas para nosotros todas las labores que vamos a realizar, todos los compromisos, reuniones, clases, todo lo que tengamos esta semana, que tú lo bendigas para nosotros todos estos días, en medio de nuestras labores, nuestros trabajos, nuestros compromisos, que estés tú cuidando, guardando, guiando, Señor, protegiendo como siempre tú lo haces. Gracias por este mes de septiembre donde iniciamos esta última semana y ayúdanos a terminar bien este mes de septiembre. Padre, en esta noche toma tu palabra y sigue hablando a nuestras vidas de tal manera que tu palabra pues nos transforme, nos cambie y nos renueve. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Bueno, la meditación de esta noche está en el Evangelio de Lucas. Vamos a leer una enseñanza de Jesús con algo muy cotidiano de la vida de Jesús, que incluso pues, puede ser muy cotidiano en nosotros hoy, pero que nos va a hablar acerca de el servicio. Eso es importante, el servicio. Entonces va a estar en Lucas, en el capítulo 17, y yo les voy a leer los versículos del 7 al 10, donde está pues esta enseñanza de Jesús que va a iniciar con una pregunta. Dice el versículo 7, Lucas 17, del 7 al 10. ¿Quién de ustedes tiene un siervo arando o pastoreando ovejas y cuando regresa del campo le dice, ven enseguida y siéntate a comer? ¿No le dirá más bien, prepárame algo para cenar y vístete adecuadamente y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso le das las gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan, siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Entonces Jesús aquí está hablando del servicio y bueno, el servicio es una cuestión difícil muchas veces de comprender cómo espera Dios que nosotros le sirvamos, en qué áreas específicas, cómo servirle, y Jesús aquí está hablando de una actitud del servicio. Entonces, algo común en la época de Jesús era pues que las personas que tenían siervos que trabajaban para ellos pues se dedicaban a sus labores. Aquí pone el campo de un siervo, que parte de sus labores era arar el campo o pastorear ovejas, que era lo más común en la época de Jesús. Ellos o araban el campo o pastoreaban ovejas, ese era normalmente el sustento de la gran mayoría de las personas. Entonces, si tenías un siervo, lo ponías a arar en el campo, a sembrar el campo, o lo ponías a pastorear ovejas. Entonces él dice, bueno, cuando ese siervo regresa de todo un día de trabajo, ustedes lo normal no es decirle, ven y siéntate a comer y a descansar. Lo normal era pues que el siervo, cuando regresaba del campo, lo que hacía era pues servirle a, a su amo o a su jefe, sea el caso. Entonces preparaba algo de cenar, después se vestía, se cambiaba la ropa y servía hasta que pues, su amo hubiera comido, bebido y después Jesús pregunta,
¿quién de ustedes le daría las gracias por hacer eso? Porque era lo normal y lo común que todos los siervos hacían. Era el día a día, era pues algo que ni siquiera había que pedirle y por lo tanto pues en lo general y en la costumbre de la época pues tampoco ni siquiera había que agradecerle, simplemente era su labor, era lo que se hacía, era lo que se esperaba. Entonces finalmente termina Jesús diciendo, pues así también pasa con el servicio a Dios. Dice, cuando ustedes hayan hecho todo lo que se nos ha ordenado, finalmente digan, pues, siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Entonces aquí Jesús con esta pregunta de algo tan común que yo les decía al principio, es muy común en la época de Jesús, probablemente sigue siendo muy común en nuestra época. Se espera que las personas que trabajan para alguien pues simplemente hagan o desempeñen su labor, hagan su trabajo y pues normalmente no se le da las gracias por hacer eso, ¿cierto? Una persona que trabaja vendiendo carros pues normalmente no se le da las gracias por haber vendido un carro, es su trabajo, es lo que sucede. Y entonces él lo compara al servicio, porque sabemos que entre los discípulos el servicio era algo difícil. Cuando le preguntan cuando Jesús les enseña a sus discípulos, bueno, ¿quién es el mayor de ustedes? El que les sirva a todos ustedes, el que les sirva a los demás es el mayor. Y Jesús enaltece el servicio. Lo que se espera del servicio y básicamente lo que se espera de nuestra relación con Dios es que no simplemente hagamos lo que se supone que debemos de hacer. Entonces, en ese sentido, esas preguntas que a veces hacemos los cristianos, ¿qué es lo que debemos hacer o cómo debemos orar? ¿Cómo se debe hacer un devocional? ¿Cómo debemos relacionarnos con Dios? ¿Cuánto tiempo debemos de orar? Ese tipo de preguntas que buscan hacer lo que se supone que simplemente debemos de hacer. Lo que Dios espera de nosotros es que hagamos más de lo que se supone que debemos de hacer. Es normal orar en las mañanas, para nosotros es normal orar y poner delante de Dios pues nuestras necesidades, poner delante de Dios pues nuestras actividades y todas las cosas, lo que de pronto nos espera que hagamos. Y allí es donde aplicaría esto del servicio, es que nosotros pidamos por otros, que nosotros pensemos en las necesidades de otros, intercedamos por otros. En ese sentido, estamos yendo un poco más allá de lo que se espera que hagamos. Cuando se nos dice amar al prójimo sobre todas las cosas, la pregunta de este que diría siervos inútiles somos porque hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho, la pregunta es, bueno, ¿quién es mi prójimo? ¿A quién es el que debo de amar? Sino buscar todas las oportunidades para amar al prójimo y a todas las personas con las cuales nosotros nos relacionemos en el día. Nos cuesta mucho. Por eso la gente vuelve muchas veces a la ley, a un listado de cosas que debemos de hacer o que debemos no hacer. Esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que debemos hacer, abstenernos. Y finalmente por eso la gracia es tan difícil para muchos de nosotros. Porque en la gracia no es simplemente lo que se supone que debemos de hacer, sino todo lo que esté de más, no más allá lo que podamos hacer en el sentido de nuestra relación con Dios. No es simplemente el devocional, el orar, el ayunar, el congregarnos, sino ir más allá en nuestra relación con Dios. ¿Qué más cosas más nosotros podemos ir más allá de lo que se supone que simplemente debemos de hacer? ¿Qué otras cosas le podemos entregar a Dios de nuestra vida, de nuestro tiempo, aún de nuestros recursos? ¿Qué más le podemos entregar a Dios? Para que no terminemos como dice Jesús en esta enseñanza, pues eh, siervos inútiles somos porque hemos hecho solamente lo que debíamos haber hecho y siempre se nos ha olvidado ir un poco más allá. ¿Qué más y cómo más podemos entregarle y relacionarle y relacionarnos con Dios? Con esta meditación de estas palabras de Jesús, yo les voy a invitar a orar. Señor, en esta noche nos acercamos a ti reconociendo que hemos sido siervos inútiles porque hemos hecho solamente lo que se supone que debemos de hacer. Llévanos a una vida entregada a ti.
una vida que vaya más allá de lo que se supone que debemos de hacer. ¿Cómo más nosotros podemos darte más de nuestro tiempo, darte más, entregarnos más a ti, más de nuestros recursos y más de lo que se supone que nosotros debemos hacer? Llévanos a valorar el servicio, servicio a ti, pero también servicio a otros, más allá de lo que se supone que debemos hacer. ¿Cómo más podemos ser siervos diligentes que buscan agradarte y que buscan hacer muchísimo más de lo que se supone que simplemente debemos hacer? Como a veces lo hacemos en el trabajo, como a veces lo hacemos en nuestros hogares, dando a veces el mínimo, dando lo que se supone que debemos de dar. Llévanos a dar más y especialmente si es para ti. Que no terminemos siendo como estos siervos inútiles, que simplemente hacemos lo que se supone que deberíamos de haber hecho. Señor, bendícenos en esta noche, cuida, guarda de nosotros tus hijos, bendícenos en esta nueva semana que nuevamente la ponemos en tus manos, te la entregamos, bendícenos, cuida y guarda de nosotros, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor les bendiga y que tengan un muy buen inicio de semana. Recuerden, el jueves tenemos una cena para las parejas, pero deben inscribirse, deben confirmar su asistencia para saber cuál es el número de cenas que se van a preparar para el jueves. Entonces, con la ayuda de Dios, el jueves la cena de parejas. Que el Señor les bendiga. Hasta luego.